porque en la Biblia encontramos varios episodios acerca de cómo el ser humano busca adorar y quiere adorar a lo que ve. Sin embargo, en Juan capítulo 4 dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Habla de una entrega espiritual. Y obviamente aquí vamos a analizar hoy la relevancia de este segundo mandamiento. Ya vimos el primero que habla más sobre la idolatría mental. Y hoy va a complementar el asunto de idolatría cuando habla acerca ya de cómo el ser humano fabrica con sus propias manos algo que pueda ver para adorar. ¿Cuál es la justificativa? Primero tenemos que entender que todas estas costumbres vinieron del paganismo. Los egipcios, los griegos, los romanos, ellos tenían deidades tangibles. Lamentablemente en la Edad Media, o un poco antes incluso de ello, comenzaron a infiltrarse dentro del cristianismo todas las costumbres paganas. Entonces, todas las deidades que los paganos adoraban como esculturas, el cristianismo lo adoptó con personajes bíblicos. Entonces, ya no adoramos a Ishtar, ya no adoramos al sol, no adoramos la luna, pero adoremos o veneremos a María, a Mateo, a Lucas, a Pablo, y ahí aparecen todos los santos, ¿no? Incluso los santos patrones de cada ciudad. Esta ciudad está protegida por tal, la fiesta de San Pablo, la fiesta de San Juan, la fiesta. En sí, los seres humanos buscaron siempre ofender a Dios, rompiendo este mandamiento. Ahora, en los días de Pablo nosotros encontramos un hecho sorprendente. En el libro de Hechos capítulo 14 dice que Pablo y Bernabé, que eran una dupla misionera, ellos iban allí a predicar el evangelio, un día llegaron a una ciudad que se llamaba Listra. Y pues Listra era una provincia de Roma. En esa ciudad Pablo hace un milagro. Y claro, el milagro no venía por el poder que él tenía. Él era consciente que los milagros eran la evidencia de Dios para llamar la atención a la gente, para decir que el mensaje que ellos iban a dar pues era verdadero. Pero cuando ocurrió ese milagro, toda la gente se aglomeró. Toda la ciudad, dice literalmente el libro de Hechos capítulo 14, esa historia es interesante. Toda la ciudad se aglomera y la ciudad comienzan a pensar de que Pablo y Bernabé no son seres humanos, sino son dioses. Tanto así que a Bernabé le pusieron Júpiter y a Pablo lo llamaban Mercurio, que eran sus dioses visibles. Y allí estaba inclusive el sacerdote de Mercurio, aquel que rendía honor a Mercurio. ¿Qué cosa hace? Él comienza a llevar al pueblo a sacrificar animales en honor a sus dioses que supuestamente han bajado. ¿Qué hace Pablo? Fíjate, presta mucha atención a la actitud. Pablo rasga sus vestidos. Pablo haría lo mismo cuando hoy ve una imagen y ve San Pablo. ¿Por qué lo hizo? Cuando él ya hubo una ocasión donde a él quisieron adorarlo, venerarlo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Rasga sus vestidos. Y él dice, señores, ¿qué cosa es lo que están haciendo? Nosotros somos apenas seres humanos. Nosotros no necesitamos y no merecemos ni veneración ni adoración, porque hay algunos que confunden el asunto venerar con adorar, que dicen que es diferente, pero finalmente la veneración ya es un acto de adoración. Entonces Pablo lo que hace es llevar a esa gente a decir, por favor, no hagan eso. Y si ustedes quieren adorarme a mí o hacer una estatua de mí, no hagan eso. Eso es pecado. Nosotros hemos venido para anunciar el evangelio. Y hemos venido para anunciarles del Dios a quien ustedes tienen que adorar. Ahora, si eso dijo Pablo en vida, imagínate, si es que hoy Pablo se levantara de su tumba y viera tantas estatuas en su nombre, lo mismo diría, ¿qué están haciendo? ¿Entiendes? Un hecho. Ahora, eso no fue el único momento. Otra vez, Pablo está en Atenas y en Hechos capítulo 17 cuenta allí cómo en su segundo viaje misionero en la ciudad de Atenas ocurre algo similar, solo que allí en Atenas obviamente se conocía por la tremenda idolatría que esta
ciudad tenía, ya que tenía más de 3.000 dioses, conocido como el panteón de dioses. Dios es para todo. Entonces allí, otra vez, Pablo allí va a hablar sobre la vanidad y sobre el pecado de la idolatría. Y es interesante cómo a los de Atenas, él incluso los va a reprender. Miren, él dice en el discurso que da Pablo en Atenas, voy a leer a partir del versículo 27. Ahí está diciendo para qué él había ido, para que busquen a Dios y tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de vosotros, porque ahí la gente, Pablo está viendo que la gente quiere palpar a sus dioses. Él dice, porque en él vivimos y nos movemos y existimos, y como algunos de vuestros poetas dijeron, linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no hemos de pensar que Dios sea semejante a imágenes de oro, de plata o de piedra, o de escultura de arte y de imaginación de hombres. Por favor, no hagan eso, dice Pablo. Está hablando de Dios. Hay algunos que dicen, no, lo que está diciendo es que los paganos tenían sus propias esculturas. No, está hablando de esculturas acerca de Dios. Y aquí dice, por favor, no hemos de pensar que Dios es semejante a esas imágenes. Pues Dios, allí nuevamente le insta el arrepentimiento. Ya pasó o ha pasado por alto el tiempo de ignorancia. Ahora manda que los hombres se arrepientan. ¿Y por qué tienen que arrepentirse? Porque ellos han adorado esculturas, imágenes, que no son nada. ¿De dónde copió esto el cristianismo? Del paganismo. Desde la falsa conversión de Constantino, en el año 313, cuando él supuestamente vio una cruz, que supuestamente tuvo una visión, mientras él estaba allí en una guerra por el trono con Maxencio. Allí bajo el puente Milvio, él dice, recibió una visión y decía, con este signo vencerás, y se convirtió al cristianismo. Fue una conversión falsa, porque él vio que el cristianismo cada vez crecía en su imperio. Y él dijo, si es que yo estoy en contra de ellos, yo tengo contra la mitad. Fue una astucia política. Él se bautizó, entre comillas, al cristianismo, convirtió las capillas del paganismo por imposición al cristianismo. El cristianismo llegó a ser la religión oficial del pueblo a cambio de, número 1, no habría más persecución. Los cristianos tendrían todo su derecho, pero yo hago lo que quiero. Y comenzó a introducir dentro del cristianismo todo el paganismo, porque él era mitraísta. Trajo la adoración al sol, trajo la adoración a imágenes, y eso fue infiltrándose, y de ahí vino la época de oscuridad, la gente no tenía la palabra de Dios y creyó, y a partir de allí vienen las tradiciones. Claro, lejos de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios insta tremendamente a no buscar ayuda en esculturas. Salmos capítulo 115, versículo 4. Del versículo 3, nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho todo. Los ídolos, ¿qué son ellos? Son plata, oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no andan. ¿Ya viste los ídolos? ¿Al caso caminan ellos por sí solos? Tienen que cargarlo. Y si alguien lo suelta, se cae y se hace pedazos. ¿Dónde está su poder? Tienen pies, no andan, ni hablan con su garganta. Como ellos son los que lo hacen y los que confían. Este texto es muy fuerte. Y no es algo que yo te estoy diciendo, dice la palabra de Dios. Entonces el segundo mandamiento me lleva a una reflexión profunda de hacia dónde está yendo mi devoción. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses, imágenes mentales, dioses mentales. Todos hemos descubierto que allí la idolatría abarca no solamente una escultura, también es colocar todo o cualquier cosa por encima de Dios. Pero aquí específicamente habla de esculturas. Y hoy queremos ver por qué existe tanto peligro en reducir a Dios a nuestra imaginación a través de una escultura. Por eso es que el segundo mandamiento dice no. Y hago un énfasis especial. Detrás de cada no de Dios hay una bendición reservada. Detrás de cada no de Dios hay un sí, yo te quiero cerca de mí. De eso hablaremos aquí en nuestro programa.
El libro de Éxodo capítulo 20, versículo 4 hasta el versículo 6 dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque el Señor tu Dios soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia de los que me aman y guardan mis mandamientos. Es interesante que este segundo mandamiento ya viene con una promesa incluida en el mismo. Ya mencionamos que los mandamientos detrás de cada no hay una promesa de protección y cuidado de Dios. Vamos a hablar de imágenes. Hablar de imágenes es hablar de una realidad en el cual todos estamos inmersos hoy. Fíjate una cosa. Todos somos bombardeados cada segundo de nuestra vida con imágenes. Las imágenes son parte de nuestra vida, ¿correcto? Nos invaden diariamente y ocupan nuestro espacio y nuestro cerebro está lleno de imágenes. Si tú cierras los ojos, yo te invito a pensar, piensa en algo, lo que te va a venir a la mente es una imagen. O sea, las imágenes es parte de nuestra realidad, parte de nuestra existencia, en sus formas, en sus colores, en sí, imágenes vamos a ver en todo lado. Vamos a ver los paneles publicitarios, vamos a ver en los automóviles, en las revistas, en los bancos, en las ventanas, en los autobuses, en los volantes. Lo que tú estás viendo ahorita es una imagen, ¿correcto? O sea, imagen es todo aquello que el ser humano se relaciona, incluso los pensamientos están conectados a imágenes. Yo te invito a pensar en algo, tú tienes la imagen de algo. Podemos decir entonces que el problema nunca estuvo en la imagen, porque hay algunos que tratan de justificar, pero una foto es una imagen, un billete tiene una imagen. No hablemos del problema. El problema nunca está en la imagen. El problema está, no te postrarás ante imágenes, no venerarás imágenes, no te inclinarás. Yo estoy comenzando con este asunto porque es una de las justificativas más grandes. Pero todos son imágenes. Y en la Biblia incluso hay imágenes. Pero Dios nunca hizo imágenes para poder venerar, sino para ilustrar. Y aquí hay una diferencia enorme entre una ilustración y un acto de veneración. Yo hoy te puedo mostrar una imagen de Jesús. Te puedo decir, mira, aquí está Jesús, para tener una idea. Pero ¿cuál es el problema? Cuando yo a esa imagen de Jesús, yo comienzo a reverenciarlo, a adorarlo, a pensar de que esa imagen me está oyendo, ahí se convierte en un acto de pecado. ¿Por qué razón? El segundo mandamiento nos prohíbe la adoración a imágenes, adoración o veneración a imágenes que representan a Dios. No te harás imagen de nada de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar. No importa de qué material sea hecho. ¿Por qué razón? Porque todo lo que ponemos en imagen sobre Dios es apenas reducir a Dios a un concepto humano. Y Dios es más que eso. Y fíjate qué tremendo es el concepto que tenemos sobre lo que imaginamos. Te hago un ejemplo. Voy a poner un ejemplo antagónico, totalmente contrario. ¿Cómo tú imaginas a Satanás? ¿Cuál imagen que las películas han vendido, los padres nos han enseñado, todos nos han dicho? Satanás es un ser con tremendos cuernos, una cola grande, uñas. Y si yo te digo que Satanás es tan simpático, tan bello y hermoso, tú dices no, porque tienes una imagen de quién es él. Entonces, si Satanás viene y se presenta como algo delicado, suave, dulce, tú no lo llamas Satanás. ¿Tú cómo lo llamas? Qué lindo, qué encanto, ¿verdad? Claro, porque tú tienes una imagen diferente. Ahora vamos al lado contrario. ¿Cuál es la imagen que tienes de Dios? Entonces en tu cabeza tú has dibujado una imagen de ese Dios, que en realidad no es, porque has reducido, en el caso de Dios, has reducido algo tan pequeño a un Dios tan grande. Y el problema de la idolatría justamente es eso, porque yo me inclino ante una escultura que creo que así exactamente es Dios. Ahora, este mandamiento, otra vez voy a hacer un énfasis especial porque aquí viene la mayor confusión. No está diciendo necesariamente de que todas las imágenes tienen que ser abolidas, porque vivimos en un mundo de imágenes, ya te mostré. Todo está en base a imágenes. Por ejemplo, incluso en la Biblia nosotros vamos a encontrar varias imágenes
primera imagen. ¿Te acuerdas tú de la construcción del santuario? Dios dio sabiduría incluso a Oholiab y Bezaleel para que puedan construir el santuario de una manera perfecta, y dentro del santuario habían algunas cosas. Por ejemplo, en el atrio o afuera, en la entrada, había un altar de sacrificio. En el lugar santo habían otros muebles, había la mesa de panes con proposición, un candelabro, y había un altar de incienso. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Dentro del arca del pacto estaba la ley de Dios. Y encima del arca del pacto estaba el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa. Era la tapa que cubría ese cajón de oro donde estaba la ley de Dios. Pero encima de ese propiciatorio, ¿qué cosa había? Tallados 2 ángeles. ¿Y qué cosa representaba eso? La presencia de Dios, que reposaba sobre, ¿dónde? Sobre su ley. Ahora, fíjate una cosa. Y algunos dicen, pero ahí había 2 ángeles, pastor, y todo. A ver, vamos con calma. ¿Quién podía entrar al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote, nadie más. ¿Quién podía adorarlo? Nadie, absolutamente, porque al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Al lugar santo, ¿quién entraba? Solo el sacerdote. Todo lo que podría hacer la gente es mirar desde el atrio el sacrificio de los animales que representaban a Jesús. Entonces, aquella imagen que está construido en el arca, y luego Salomón hizo un grande templo ya con todas aquellas imágenes, nunca tuvieron el objetivo de ser adorados. Nunca. Pastor, ¿y la serpiente de bronce en el desierto? Dios dijo que se haga Moisés una serpiente, aquel que mire es salvo. Entonces yo también miro a San Pablo, miro a San Juan, y yo pienso que así puedo ir a la presencia de Dios. Pero espera un momento. La serpiente en el desierto era un símbolo de Jesús y no era una imagen que se levantó para adorar. Dios no dijo, di a la gente que vaya a postrarse delante de la serpiente de oro. No, dijo, miren, porque el acto de mirar era un acto de fe. ¿A quién tenían que mirar a través? Igual que como miraban al Cordero, miraban a Jesús muriendo en su lugar. Al mirar a la serpiente, ellos iban a mirar a un Jesús que años después, iba a ser colgado para poder librarnos de la muerte y del pecado. ¿Qué sucedió cuando esa serpiente se convirtió en sinónimo de veneración? Mira lo que dice la Biblia, 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. 2 de Reyes, capítulo 18, versículo 4. ¿Qué pasó con esa serpiente? Así es, los seres humanos somos así. En lugar de ser apenas un símbolo, la gente lo convirtió en un lugar de veneración. Mira lo que sucede. 2 de Reyes 18, 4 dice así. Quitó los altos, quebró las imágenes, taló los postres idolátricos y hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Pero por qué? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hizo pedazos la serpiente que hizo Moisés? Porque hasta ese entonces los israelitas quemaban incienso y lo llamaban Neustán. Qué interesante. Lo que al comienzo era un símbolo, ¿en qué cosa se transformó luego? En un acto de veneración. Y cuando se convierte en veneración, vamos a arrodillarnos, vamos a quemar incienso, ahí aparece y dice, no, hagamos pedazos esto porque esto nunca fue el plan. ¿Entiende la diferencia entre ilustrar y venerar? Muy bien. Todos los ídolos que son hechos por manos de seres humanos están reducidos solamente a su capacidad. Y cuando Dios necesita y quiere es una adoración totalmente espiritual. Por eso es que, ¿qué cosa dice Dios en el 2º mandamiento? No te hagas ídolo, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni en las aguas. O sea, de nada, absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque esta era la manera como los paganos, cuando hablamos de paganos, estamos hablando de las culturas que no conocían de Dios, egipcios, griegos, romanos, medos, todos ellos adoraban a lo que había en el cielo, lo que había en la tierra, y hacían objetos y ellos adoraban. Y Dios dice, ¿ustedes quieren hacerme a mí una escultura basado en lo que imaginan de quién soy? No, eso no va a suceder. No hagan eso. Un ejemplo claro de cómo esto es tan pecaminoso es lo que sucedió con los 3 amigos de Daniel. Daniel y 3 más, Ananías, Misael y Azarías, fueron llevados de Jerusalén para Babilonia. Un día, mientras todas las cosas estaban tranquilas, Nabucodonosor tiene un sueño. Es interpretado por Daniel.
Sin embargo, Nabucodonosor no queda contento con eso, pasa algún tiempo y dice, yo voy a hacer una estatua exactamente así como he soñado, con una diferencia. Daniel me ha dicho que solamente yo soy la cabeza. Yo no quiero ser la cabeza, yo quiero ser todo. En otras palabras, yo quiero que mi reino no tenga fin, sea de la cabeza a los pies. En lugar de poder hacer una estatua con los metales que él había soñado, que son oro, bronce, hierro y hierro con barro cocido, él dice, quiero una estatua de oro completa. En otras palabras, mi reino va a ser eterno. Pero él impone una escultura y hace que todos puedan adorarlo. Todos. Y llama a toda la población, y dentro de ellos estaban Sadrach, Mesach y Abednego, que en sí era Ananías, Misael y Azarías, que sus nombres habían sido cambiados. Cuando están delante de la estatua, Nabucodonosor, con el afán de que todos puedan inclinarse, él da una orden. Todos al sonido de la música se va a inclinar. Aquel que no se inclina va a tener un castigo. Yo le voy a meter a un horno de fuego. Lo que decía Nabucodonosor no era una broma, no era un decir. Nabucodonosor era cruel, muy cruel. Era el rey, lo que decía se hacía. Cuando aconteció esa primera vez, la música sonó. Todos se arrodillaron, algunos por miedo, otros por devoción, otros por respeto. 3 se quedaron en pie. ¿Por qué? Por una simple razón. Ellos entendían que no debían arrodillarse a ninguna escultura. Nabucodonosor los llamó y les dice, les voy a dar una segunda oportunidad. Y me encanta la respuesta de estos tres muchachos. Dice Nabucodonosor, no pierdas tiempo. O sea, nosotros ya lo tenemos claro. Si quieres, quítanos nuestra vida, pero no nos vamos a inclinar. Tú puedes llamar esto exagerado, pero aquí se cumple la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa de Dios? Yo hago misericordia de los que me aman. Mira lo que sucede. Nabucodonosor, furioso por eso, manda calentar el horno 7 veces más. Los 3 son echados, ni un pelo es quemado. Y es más, Nabucodonosor se queda loco al ver de que no hay 3, sino hay 4. Dentro del horno de fuego paseando. Aquellos que se habían acercado al horno murieron por el calor. Pero los 3 estaban paseando y encima había un cuarto. Y obviamente allí reconoce una vez más Nabucodonosor que lo que él ha hecho es algo necio, totalmente. Y él reconoce a Dios como el Dios verdadero, que no hay manera de poder representarlo por nada. Ellos, estos muchachos, lo que hicieron es no postrarse porque el mandamiento decía, no te inclinarás a nada. Fíjate una cosa. Este mandamiento tiene una maldición y una bendición. Dice así, yo soy el Señor tu Dios celoso que visita la iniquidad de los padres en los hijos. A la verdad, la maldición no es un castigo divino. Es apenas una consecuencia que se traslada de la maldad de los padres a los hijos. ¿Por qué? Los guían por tradiciones, los extravían de la fe y obviamente no necesito hablar mucho aquí, que hay que decir de que tantas cosas los hijos, no quiere decir que pagan los pecados de sus padres, porque cada uno paga sus propias consecuencias, pero tantos hijos heredan de los padres costumbres, incluso enfermedades, vicios y tantas cosas que viene como maldición. Pero la bendición de Dios viene hasta la 4ª generación, dice, yo tengo misericordia de los que me aman. Ahora préstame atención. Así como el pecado trae consecuencias a la futura generación, la obediencia a Dios trae bendición a 3 y 4 generaciones. Mira la importancia de poder ser fiel a Dios. Esa es la bendición de Dios. Ahora, pastor, ¿y qué de malo tiene poder hacer una escultura de San Juan, de San Pedro, de María? Porque claro, es verdad que, pero no tiene nada de malo. Te voy a mostrar 2 textos bíblicos. Primero, Eclesiastés 9:10 dice que los muertos nada saben. Así que por más que hagas esculturas de quien sea, está muerto, nada sabe. Número 2, el único intercesor es Cristo. 1 Timoteo 2:5, ¿qué cosa dice? Que Cristo es el único camino, o Él es el único mediador. No necesitas de otro mediador. Solamente Cristo. Él es el mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Esto significa que la veneración y la adoración no debe buscar intermediarios. Debe ser directamente a Dios. Y te voy a hacer aquí 2 ejemplos más muy claros. Yo ya hice un ejemplo con Pablo al comienzo del programa, pero hoy voy a hacer un ejemplo con Pedro. Porque así como hay San Pablo, también hay San Pedro, ¿o no? Muy bien.
En el libro de Hechos capítulo 10, versículo 25 y versículo 26, encontramos un hecho realmente interesante, porque resulta que Cornelio, que era un gentil, cuando se va a ver a Pedro, él quiere adorar a Pedro o quiere venerar a Pedro, se postra ante Pedro. Hechos capítulo 10, versículo 25 y versículo 26 dice: cuando Pedro entraba, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. ¿Y qué cosa hace Pedro? Dice, qué bonito, sigue adorándome. Pedro lo levantó diciendo: levántate, porque yo también soy hombre. Es lo mismo que te diría cualquier escultura del cual tú representas si es que esa persona estuviese viva. ¿Qué cosa dijo Pablo a los que querían adorarlo? Señores, ¿qué les pasa? Es locura. Nosotros no necesitamos ni veneración ni adoración. ¿Qué cosa dice Pedro a Cornelio cuando le quiere adorar? Por favor, no lo hagas, yo soy hombre. Incluso los ángeles no reciben veneración. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, adora a Dios. Entonces, ¿por qué hacer esculturas? ¿Para qué? No tiene sentido. Primero, porque Dios dice: no te harás escultura de nada, ni de nadie, ni de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, de nada. No te inclinarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová. Ya te ilustré a Pablo, ya te ilustré a Pedro, ya te ilustré a un ángel. ¿Qué otra ilustración quieres? La Biblia es clara. No busques imagen en esculturas para adorar, porque inclusive estas personas, tanto Pedro y Pablo, cuando estuvieron vivas, ni siquiera permitieron adoración, porque ¿qué cosa decía Pedro? Yo soy hombre, yo no necesito ser adorado, yo no soy mediador, yo no necesito escultura. ¿Qué decía Pablo? Nosotros no somos dioses, porque la veneración y la adoración le pertenece solamente a Dios. Entonces, ni idolatría mental, ni idolatría escultural, porque la adoración es solo para Dios. Y quiero decirte aquí algo interesante. Aquel que es capaz de guardar el primer mandamiento y el segundo, todo lo demás es más fácil. ¿Por qué? Porque aprendió a colocar a Dios en primer lugar y a adorar solo a Dios. Cuando tú aprendes a adorar a Dios de todo corazón, a amarlo de todo corazón, es más fácil respetar el día que Él nos dice para guardar, no tomar su nombre en vano y todos los demás mandamientos. Por eso, adora a Dios. Que Él sea tu único en adoración y en devoción. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos el camino a seguir. Perdona porque durante mucho tiempo muchas personas, probablemente por herencia familiar o tradición, adoraron imágenes, mas hoy están comprendiendo una verdad tan importante en tu palabra. Saca de nuestro corazón la idolatría, tanto mental como escultural, para poder adorarte solamente a ti. Entregamos nuestro corazón y ayúdanos a comprender mejor que detrás de cada mandamiento hay tanta bendición. En el nombre de Jesús. Amén.